Listo, entonces buenas noches a todos. Gracias por unirse una vez más. Hoy nos acompaña Francisco Contreras de la comunidad de Costa Rica, antes de la comunidad de Nicaragua, amigo de la casa, y él es la persona que los va a estar acompañando hoy con el tema de pruebas unitarias. Entonces los dejo en manos de Francisco. Si quieres presentarte un momento antes de iniciar, Francisco. Claro, gracias, Carlos. Pues como decía Carlos, pues mi nombre es Francisco Contreras, actualmente de la comunidad de Costa Rica, coorganizador. Tengo 15 años aproximadamente de experiencia en el ambiente de las tecnologías, más en las tecnologías empresariales. Hice por mucho tiempo desarrollo de software. Últimamente ya no tanto, pero aún sigo haciendo una que otra cosa. Generalmente me dedico ahora a digitalización empresarial y cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de las empresas en el ámbito tecnológico. Eh, y pues por hoy en especial estamos colaborando con el Bootcamp para explicarles un poco sobre pruebas unitarias. Este es un tema que a mí me gusta mucho porque en realidad tiene que ver mucho con la escalabilidad de los proyectos. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Cómo se ve esto? Preguntito. Ahí ya estamos A ver, viendo. me dicen si se ve. Sí. Ok. Voy a mover esto de acá. Ok, entonces les decía que lo de las pruebas unitarias me parece a mí algo muy interesante por el hecho de que tiene que ver con la escalabilidad. Muchos de los proyectos en general a largo plazo se caen porque la deuda técnica los alcanza y se vuelven engorrosos de trabajar. Las pruebas Antes de eso, unitarias como... Francisco, explica qué es la deuda técnica porque no creo que todos sepan. Bueno, sí, buen punto. Bien, la deuda técnica tiene que ver con un sinnúmero de cosas que se van dejando de un lado cuando se trabaja en un proyecto. Entre ellas tienen que ver las pruebas unitarias, la complejidad del proyecto. eh, Ahorita no se me vienen más, pero pues básicamente eso. Son cosas que, digamos que cuando veanlo como un proyecto de la construcción de una casa, eh, le están haciendo una pared, la pared quedó como chueca, pero dicen, no, lo arreglo después. Después siguen pintando, por aquí quedó mal pintado, pero lo arreglo después. Entonces todo eso te va quedando para después. En software se conoce como Roten, o pues, básicamente la, las pruebas unitarias de la deuda técnica. La deuda técnica acumulada causa problemas y tiende a crecer. Hablaban hace un tiempo escuchaba a alguien que comentaba sobre la entropía de las cosas y decía de que es más fácil empezar a dañar cuando ya algo dañado. Y mencionaban, por ejemplo, el caso de una casa que se le dañó una ventana y nadie la repara. Entonces, eventualmente ya a nadie le importa que la ventana esté dañada y justo en esa misma habitación se dañó una mesa, también queda ahí, porque ya que la ventana está dañada, pues ya que importa que la mesa esté dañada y así las cosas van dañándose una por otra. Y entonces a eso se le conoce como deuda técnica. Entonces, pruebas unitarias como tal ayuda a resolver parte de la deuda técnica. Entonces, yo considero que son muy importantes y que deben de tomarse en cuenta en cada proyecto de desarrollo de software porque eso les va a ayudar a mantener software escalable y software que funciona bien. En general, las pruebas unitarias son verificaciones automáticas que evalúan pequeñas partes del código de forma aislada. La idea es que cada uno de los escenarios en los que se expresa una función deben ser probados para que pues, podamos tener resultado consecuente a lo que nosotros esperábamos. Digamos, es como la parte de experimentación en el lado científico. Se supone que, dado ciertas condiciones, al ocurrir un evento, el resultado siempre debe ser el mismo. Y eso es lo que las pruebas unitarias vienen a garantizar en el código, en el software como tal. Ahora, yo les estoy compartiendo esto porque vamos a hacer pruebas para estos métodos que están acá. Entonces les voy a explicar un poco bueno, ya hablamos un poco de qué son pruebas unitarias, les voy a explicar cómo funcionan.
cómo se hacen en general. Entonces, básicamente nosotros vamos acá y le damos nuevo. No sé si se ve bien, yo espero que sí, pero la interfaz de Eclipse a veces a mí me supera porque yo casi no uso Eclipse, pero la idea es la misma. Entonces creamos un folder de prueba y de ahí vamos a crear un paquete. Codejux, que es como se llama el paquete donde está la clase. Y en esta clase está en Codejux. Ahora, antes de ver eso, porque quería explicar por qué se han separado, pero realmente como ya estoy haciendo el paquete, le voy a explicar que por qué el mismo paquete. Pues básicamente reglas en Java que especifican que son de seguridad y que especifican qué tan visibles son tus piezas de código. Y por eso ustedes aquí tienen public y las clases tienen public y ese tipo de cosas. Pero entonces cuando nosotros tenemos una clase que quiere acceder a los métodos de otra clase y esa clase está dentro del mismo paquete, tiene ciertas libertades que no tendría cuando no esté en el mismo paquete. Por lo tanto, generalmente se escriben de esta forma. Y si vamos a probar este archivo, pruébame, vamos a escribir una clase de prueba en un paquete similar del mismo nombre en el folder test. Ahora, ¿por qué test? Porque eso es convención en general. En realidad podría llamarse de otra forma, pero se trata de que haya un entendimiento consensuado entre las personas que trabajan en desarrollo de software. Y muchas de esas cosas se convierten en convenciones. Entonces, el hecho de que yo escriba un folder que se llame test facilita que otros desarrolladores que luego participen en el proyecto puedan entender dónde están las pruebas. Eh, Eso es, pues, simplemente por la conveniencia de que todos entendamos qué estamos haciendo y de esa forma también, tomando en cuenta eso, las herramientas que utilizamos para hacer pruebas facilitan el trabajo porque entienden de que nosotros estamos nombrando las cosas de una forma bajo una convención y ya no necesitamos hacer configuraciones adicionales. Entonces, aquí lo que podemos hacer es crear una clase que se llame pruébame test, es una prueba, y ahí vamos a empezar a escribir nuestro código de prueba. Ahora, nuevamente, ¿por qué se escribe en archivos separados y no estoy escribiendo mis pruebas en este mismo archivo? Porque se entiende de que lo que nosotros tenemos en la carpeta source es el código que vamos a utilizar en producción y vamos a ejecutar en producción. Por lo tanto, no debe estar mezclado con código de prueba. Así, nuestras pruebas pueden crecer de forma escalable y nosotros podemos seguir agregando pruebas sin tener que preocuparnos de que estamos tocando código que luego puede dañarse por uno que otro motivo, ya que estamos manipulándolo. Entonces, cuestiones de convención, cuestiones de seguridad, cuestiones de escalabilidad, definen del por qué nosotros debemos escribir las pruebas en un folder diferente, bajo el mismo nombre del paquete y bajo el mismo nombre de la clase que vamos a probar con el sufijo test al final. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos una prueba? Las pruebas son básicamente definidas por anotaciones y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para este, vamos a hacer una prueba de saludo, vamos a escribir void, saludos para, y estas pruebas no tienen métodos, generalmente no, perdón, no tienen argumentos, porque generalmente todo lo definimos en la parte interna. Entonces, la anotación para definir una prueba es test y según entiendo ya sabemos importar, entonces simplemente le damos clic a este botoncito y importamos desde acá. Es una forma sencilla de hacerlo, igual podrían escribirlo, igual podrían hacerlo de otra forma, siempre y cuando el resultado sea este, eh, la anotación va a funcionar. Entonces, algo que a mí me gusta hacer cuando defino una prueba es utilizar nuevamente esas tres etapas que les mencionaba como de método científico. Creo que desde ahí es donde se hereda. El hecho de que para ciertos parámetros, cuando se ejecute algo, debemos obtener siempre los mismos resultados. Eso en inglés normalmente se conoce como given, when, then, pero pues en español lo vamos a hacer así, dado que el string, porque vamos a probar la función saludo, a quien que se llame Juan, entonces
Eh, sería un saludo, sería igual a, pruébame, saludo para quién. En, este sería cuando se ejecute, entonces utilizamos una verificación. Pues aquí es lo que está. Dado que tenemos este valor Juan, cuando ejecutamos el saludo, vamos a verificar que el saludo sea lo que nosotros esperamos. Entonces tenemos valores de entrada, tenemos un procesamiento y tenemos un resultado. Y lo que nos interesa es que dado esos valores de entrada, el resultado siempre sea el mismo. Entonces el resultado ya nosotros debemos conocerlo por adelantado cuando estamos creando una prueba. ¿Y cómo es eso de que voy a conocer el resultado por adelantado? Que se supone que si vos hiciste el código, vos debes saber que para qué lo programaste y por lo tanto debes de conocer cuáles pueden ser los resultados esperados en los escenarios en los cuales se te dieron a ver, serían los requerimientos. Pero vamos a ir hablando un poco más de esto. Entonces, vamos a usar un assert, que es una verificación sencilla. El assert equals es básicamente una verificación de que el código, creo que esta, de que el código que nosotros, perdón, de que el valor esperado que nosotros estamos pasando, como sería hola Juan, voy a poner esto acá, para que lo veamos. El valor esperado sería esto, hola más el nombre de la persona. Y si nosotros ponemos hola Juan, así, ese sería nuestro valor esperado porque nosotros le estamos pasando el nombre de la persona. Y el saludo es lo que nos devolvió la ejecución de nuestro método. Entonces, deberíamos de poder ejecutar esta prueba y asegurarnos de que esto está funcionando, o sea, de que el resultado este es igual a esto. Y eso es de lo que se va a encargar de verificar certicos. Nosotros venimos acá y le damos correr con JUnit y pues aquí poco se ve, pero la idea es que esto quede en verde cuando se ejecutaron unas pruebas, una sola prueba, no hubieron errores y no hubieron fallas. Y nos dice que saludos para... eh, devolvió exactamente lo que nosotros estábamos esperando. Y eso es lo que se considera la prueba de un escenario exitoso. Ahora, aquí hay un detallito que podemos mejorar y es el hecho de que saludos para, digamos, si tuviéramos 15 20 pruebas y cada uno se llama como la función que está acá, eso es difícil de leer acá y entonces cuando ocurra algo hay que ir a ver, bueno, es que la función se llama saludos para, pero no es tan descriptiva. Una forma interesante que tiene JUnit 5 de ayudarnos con ese aspecto es la notación displayName, que nos ayuda a definir un nombre más amigable para la ejecución de la prueba. Eso es básicamente lo que se va a mostrar acá cuando la prueba se ejecute. Y es que cuando saludemos a Juan, debe decir hola Juan. Esto pues, lo estamos poniendo así por ahora, pero la idea es que nosotros debemos definir nombres amigables para las funciones. Y entonces aquí dice saludos para, no sé si alcanzan a ver, pero eso es lo que dice, que eso se ve súper chiquito. Y si lo ejecutamos nuevamente, ya ven que dice cuando saludemos a Juan, debe decir hola Juan. Ahora, entonces, no sé si se entiende o queda claro el hecho de que tenemos valores de entrada, tenemos una ejecución y luego tenemos un resultado. Ahora, existen varios escenarios para, en dependencia del código que nosotros estemos probando. En el caso de Juan, pues la verdad es que como es código bien sencillo, no hay otra cosa que probar, a lo mejor pasarle null acá y ver qué pasa. Valga la Veamos qué pena pasa. decir que no hemos visto que es null. Perdón. No, no te Pero preocupes. bien, null es una expresión que significa que no existe, que no está ahí, que, No, de hecho, vamos a ver null, pero no todavía. ok. Entonces, obviemos eso. La Hay un idea es que capítulo existe, completo sobre qué es null, pero para más tardecito. ok. La idea de lo que quería decir era básicamente de que cada prueba o cada función que nosotros tenemos puede representar diferentes escenarios. Y esos escenarios son supuestamente los que nos entregaron como
requerimientos para cuando hicimos esta función. Digamos, cuando a mí me dijeron escribir una solución, pero una función para saludar, me dijeron de que debía ser hola, que debería tener un signo de admiración al final y que debía mostrar el nombre de la persona. Y esos son mis requerimientos. Entonces, en base a esos requerimientos, yo escribo pruebas. Y estas pueden ser una, dos, tres o múltiples pruebas. Vamos a hacer otra para esta función de dividir, porque aquí hay algo interesante que quiero mostrarles, y es cómo vamos a manejar las pruebas para funciones dobles. Yo creo que sí, en el documento ya hay un apartado que explica más o menos cuál es el dilema con los dobles y cómo se manejan por los sistemas de computación. Entonces es importante también entender que nosotros vamos a trabajar con números casi todo el tiempo y debemos de poder hacer pruebas para nuestras funciones que trabajan con números. Entonces vamos a hacer otra prueba, se llama void divide test. Vamos a marcar como test. Vamos a hacerla bien simple. Dados, el dividendo doble igual a 10, doble divisor igual a 5 cuando dividamos, o eh, sería perdón, divide, dividendo y divisor. Voy a hacer esto más para acá para que vean. Esperamos que el resultado, entonces, eh, equals, el resultado debería ser 10 entre 5 y el resultado. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ejecutamos esto y vemos que tenemos dos pruebas y divide test pasó apropiadamente, por eso es que tenemos el resultado en verde. Pero ¿qué pasa si esto fuera un 3.0? El resultado debería ser 3.33333 o algo así, ¿no? Pero eso tiende al infinito. Entonces ahí habría que hacer un trabajo específico con esto. Lo inicial, lo que pensaría yo es poner 3.333 y eso debería pasar, pero si ven, no pasó. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí está, aquí dice, bueno, se alcanza a ver que el resultado esperado era 3.33333, pero fue 3.3333335. Entonces ahí es donde entra el trabajo con los delta. El delta es básicamente un valor de error en el cual podemos, o un umbral de error en el cual podemos soportar que hayan cambios en cuanto al número. Y entonces, por ejemplo, acá, digamos, si estamos trabajando con 3, podríamos decir de que nuestro delta serían 4 dígitos. Es decir, que después del 3.3, si esto para acá es un tantito diferente para su derecha, entonces ya no nos importa tanto porque el valor principal que nos interesa es el que está después de los 4 decimales. Y entonces eso nos ayudaría a hacer una prueba, obviando los problemas que hay con el manejo de puntos flotantes. Ejecutamos nuevamente y nuestra prueba ya pasa. Eh, Finalmente, tenemos aquí esta otra función. Si quieres, antes de que Es, pases, Francisco, te detengo y partimos de una duda acá y dos dudas del chat. ¿Cómo sabes bueno, está si bien. pones -4 o -9 o -17? ¿Cómo escogiste 4? Bien, escogí 4 porque estoy trabajando con 4 decimales. Esto es básicamente 0.0001 o algo así. Pero digamos, para un problema, ¿qué recomendaría? Digamos, como no sé, si me ponen a hacer una función, ¿cómo hago para escoger cuál debería ser mi La umbral? cantidad. Sí, Sí, que bueno, eso depende de lo que estés trabajando. Por ejemplo, normalmente para dinero se trabajan 4 decimales y lo que va después de los 4 decimales como que no importa tanto y entonces podrías trabajar así con 1, -4, que es la notación decimal de 10 a la -4. Eh, pero
depende mucho de qué es lo que estés probando. Si tu precisión tiene que ser de más de 6 dígitos, pues entonces elegís una precisión que soporte un delta mucho más pequeño. Eh, y así, en realidad depende de lo que estés trabajando, no necesariamente. Podríamos aquí poner un 3.33 y el resultado, y esto, no, si esto fuera 3 y nosotros bajamos la precisión, digamos que a 2, perdón, la subimos a 5 por decir así, ya el 3.333 ya no va a dar, porque estamos aumentando la precisión que necesitamos, y entre más aumentemos este número, más decimales vamos a necesitar. El punto es saber qué es lo que necesitas calcular y cuál es la cantidad cuál sería la precisión que necesitas ya para cosas como que cálculos científicos. A lo mejor necesitas mucha más precisión que para hacer cálculos contables. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, no, y de hecho, les recuerdo, hay una parte del material que habla un poco sobre esto, sobre por qué es tan difícil comparar doubles y cuáles son las opciones. Y lo que dice Francisco, ¿no? Depende del contexto. Yo a veces siento que cuando uno le dice esto a la gente, como que la gente siente como un peso encima y es como, no, pues obviamente, si ustedes trabajan en algo que tiene una precisión específica que tienen que alcanzar, el contexto les va a decir cuál es la precisión. Si ustedes no tienen una precisión en la cabeza, creo que el material dice, pues, 4 cifras probablemente está bien, ¿no? Traten de acordarse, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una distancia, 4 dígitos son lo siguiente que hay de milésimas de centímetro y obviamente eso en la vida práctica pues no hace ninguna diferencia, ¿sí? Si yo mando a hacer un cuadro y necesito que sea de 13 centímetros y me lo dan de 13,0001, pues en efectos prácticos no, no me importa que no sea exactamente 3. Entonces, sí, todo tiene un poco que ver con el contexto. Eh, entonces, bueno, 2 preguntas que me parecen interesantes ahorita. Hay otras preguntas que quiero hacer después, no crean que las estoy ignorando. Alejandro Montoya estaba preguntando que si las pruebas unitarias son pruebas de los requerimientos. ¿Qué crees tú, Francisco? Pues yo creería que sí, hasta cierto punto, porque hay requerimientos que implican múltiples partes del código. Es decir, las pruebas unitarias se enfocan en probar una parte de tu código. Digamos, nosotros tenemos aquí esta función que dice saludos para, y esto es algo meramente pequeño. Entonces podemos hacer pruebas para esto, pero si saludos para dependiera de divide y divide dependiera de múltiplo, entonces la prueba unitaria empezaría por múltiplo y hay otras estrategias para luego hacer pruebas para saludos para cuando depende de otras funciones. Ahora, las pruebas unitarias van a depender generalmente de la cantidad de bifurcaciones que hay en tu código y eso tiene que ver con la cantidad de, ¿qué sería? If condicionales que tengas. Y entonces, digamos, aquí yo tengo, eh, bueno, aquí no tengo if, pero si aquí tuviera, por ejemplo, si divisor es igual a cero, devolver, qué sé yo, alguna otra cosa, y después, si no lo es, hago la división, entonces yo ahí al menos tengo 2 pruebas unitarias. Generalmente eso te da una idea de cuántas pruebas debes hacer por función. Eh, Creo que eso tiene un nombre, si es complejidad, la cognitiva, hay un nombre, no sé si lo manejas, Carlos. Eh, pues básicamente eso. En realidad, la diferencia, perdón, la cantidad de pruebas va a depender de tus requerimientos y de la cantidad de bifurcaciones que tengas en tus funciones. Por eso se trata de que cuando estás haciendo funciones, debes de tratar de hacerlas simples. Una función sí puede depender de otra, y es lo que veníamos diciendo desde el principio del bootcamp. Tratar de reutilizar las funciones que ya hiciste, porque así puedes hacer pruebas para una función y te aseguras que esa función funcione apropiadamente, valga la redundancia. Y luego, cuando haces otra función que dependa de esa, te vas a asegurar de que esa parte que no estás volviendo a escribir, ya te aseguraste que funciona bien. Entonces, sí, yo creo que hay que fijarse primero en los requerimientos y en la cantidad de bifurcaciones que tenemos. Sí, Vamos a ver algo de eso porque sí tengo un ejemplo en el cual de hecho es un ejemplo que ustedes ya trabajaron. No se los quiero adelantar ya, pero sí es un ejemplo que ya se trabajó en el curso y donde hay requerimientos y vamos a definir pruebas por cada uno de los requerimientos. solo para que lo tengas en cuenta, tampoco hemos visto if todavía, pero sí, obviamente hay una parte de flujos de ejecución, pero bueno, eso vendrá para después.
Pero sí, y quiero retomar una cosa que dijiste al principio y tal vez pudo haber quedado un poco suelta, y es que las pruebas se llaman unitarias porque tratan de probar la mínima unidad funcional de un programa. La mínima unidad funcional de un programa es una función. Entonces, literalmente son pruebas de requerimientos sobre funciones. ¿Sí? ¿Y por qué probamos la mínima unidad funcional? Porque obviamente es sobre, o sea, es lo más fácil de probar porque es una unidad funcional, no necesitamos, eh, sí, levantar un montón de dependencias o cosas raras, y obviamente todo se construye sobre funciones. Entonces la teoría es, si yo logro probar todas esas pequeñas pedacitos con los que estoy construyendo mi edificio, de alguna manera estoy garantizando que el edificio es sólido. Entonces, sí, Alejandro, sobre todo, pénsalo en términos de funciones, ¿sí? Lo que quiero garantizar es que mis funciones hacen lo que yo creo que hacen. Y eso es lo que decía Francisco, ¿no? Eh, ¿Cómo hago yo para saber qué espero que se devuelva la función? Pues tú hiciste la función, entonces pregúntate tú qué crees o qué esperas que devuelva la función, y en base a eso es que haces las funciones. Bueno, y la otra pregunta que me parece útil acortarla ya, Francisco, y no que se nos pierda, es que si las pruebas unitarias todas son void. Eh, pues no necesariamente, pero la idea de que sean void tiene que ver con el hecho de que están en el mismo paquete y no necesitamos definir eh, los palabras de seguridad. Olvidé, Dios, ando terrible hoy con, con los nombres. Que por cierto me acuerdo del otro, complejidad ciclomática, no, que era para los if. Pero sí, lo de los voids tiene que ver con la capacidad de acceder a un método. Ah, no, perdón, estoy confundido. El hecho de que no estamos poniendo. El void sí, todas son void porque no tienen que devolver nada porque no son funciones para reutilizar. Son funciones para hacer una prueba y las verificaciones deben de estar dentro de la prueba. Perdón que estaba enredando la pregunta. Tranquilo, pero Sí, sí, todos son void. la respuesta sí, y hay un concepto en pruebas unitarias, y de nuevo, este no es un curso de pruebas unitarias, pero sí hay una forma en que yo puedo parametrizar unos métodos y devolver cosas, pero eso está por fuera del alcance del bootcamp para la vida. O sea, uno puede sobrevivir sin hacer funciones, pruebas unitarias parametrizadas. Cuando no tenemos pruebas unitarias parametrizadas, todos los métodos son void. Y una cosa también que vale la pena acotar por si acaso ven pruebas unitarias de alguien más, la versión 4 de JUnit exigía que los métodos fueran public. Entonces uno siempre se acostumbraba a escribir public void y saludos para o lo que fuera. JUnit 5 ya no requiere public, esa es la razón por la cual lo estamos quitando, pero se van a encontrar seguramente pruebas unitarias escritas que dicen public void, y es por eso, es porque antes era requerido y ya no es requerido. Listo. Algo importante que quería mencionar ahí, Carlos, y con respecto al void, que yo he visto por ahí, personas que escriben métodos que devuelven cosas dentro de las pruebas unitarias, como por ejemplo, digamos que queremos hacer algo más acá, public string, no sé, algo, y les pasan parámetros string val y después retornan alguna cosa, con la idea de después reutilizar ese método en varias pruebas. Am, a ver, no sé si sería la forma más aceptada porque en realidad se trata de que las pruebas unitarias sean simples y no se supone que estés escribiendo mucho código acá, porque si estás escribiendo mucho código acá, entonces después tu prueba unitaria se vuelve compleja, primero se vuelve difícil de mantener, se vuelve compleja de leer y por lo tanto compleja de actualizar y al causar esos problemas, lo que vas a hacer es que tus compañeros después no quieran actualizar la prueba porque si la tocan se daña y a lo mejor es un problema de la prueba y no un problema del código que están probando. Entonces, hacer pruebas extremadamente complejas o utilizar funciones que luego tengas que, o sea, tenés una función acá que si la función no funciona bien y cuatro o cinco pruebas dependen de esta función, vas a tener errores donde no los hay porque en realidad estás utilizando código que no necesariamente es el código que tenías que probar, sino es algo que te inventaste por ahí. Entonces,
En cuanto a las pruebas como tal, sí deben de ser void. En cuanto a que sí puedes escribir funciones aquí, sí se puede, pero no es tan buena idea. Y nada más reforzar la idea de que cuando estés escribiendo pruebas, trata de que sean simples. Bien, eso era lo que quería mencionar sobre eso. Ahora lo que queríamos hacer era hacer pruebas para este método es múltiplo, porque ahorita ya entendimos parte de cómo funciona el assert equals y ahorita solo quiero enfocarme en tres tipos de assert. Existen un montón de tipos de assert de estas verificaciones, pero vamos a enfocarnos en tres que son como que los más usados y probablemente los que vamos a terminar reutilizando en el resto del curso para no enfocarnos en más cosas que les puedan causar que les puedan agregar ruido en lo que tienen que aprender. Entonces, ya si ustedes sienten confiados, se sienten en confianza de que, ok, ya entendí bien cómo funciona esto, pues bienvenidos sean para ir a investigar qué otras cosas hay, pero pues por ahora vamos a enfocarnos en estos tres. O sea, el otro es el assert true, y entonces generalmente lo que va a hacer el assert true es verificar que una expresión que nosotros le vamos a pasar devuelva verdadero. Entonces, lo que quería hacer acá es otro método, otra prueba de, por ejemplo, es múltiplo. Entonces, la vamos a llamar, uy, no, el dedito. Para esta función es múltiplo. Y, entonces, y vamos a hacer la verificación de que dado que, vamos a hacer esto un poco más corto. Assert true y, pruébame, punto, múltiplo. La 4 es múltiplo de 2. Eso debería dar verdadero. El assert true hay que importarlo. Algo que es importante mencionar es que el paquete de JUnit 5 viene debajo de este paquete de Jupyter. Por lo tanto, todas las importaciones que hagamos, si queremos usar JUnit 5, deben de estar bajo el paquete de Jupyter. Eso no lo había mencionado antes. Entonces, esta es una nueva prueba. Es múltiplo de 4 es múltiplo de 2 y eso debería devolver verdadero. Y si es verdadero, nuestras pruebas deberían de pasar. Y pues sí, sí pasan. Pongámosle un display name porque vamos a hacer otra prueba. 4 es múltiplo de 2. Vamos a hacer otra similar. De 3 es múltiplo de 2. 3 no es múltiplo de 2. Por lo tanto, la prueba debería fallar. Y está. 3 no es múltiplo de 2. Entonces aquí podemos utilizar otro set que sería el assert false. False. Igual lo tenemos que importar. Y pues ahora tenemos los tres que vamos a manejar. Equals false y true. Ejecutamos nuevamente nuestra prueba y tenemos cuatro pruebas que están funcionando correctamente. Hasta ahí, am, ¿por qué Assert está recibiendo tres parámetros en la de bytest? Ah, bien, si tú corriste esa parte, es básicamente porque el manejo de los dobles es diferente al manejo regular de pruebas contra, digamos, strings y esas cosas. Entonces necesitamos un umbral de error en el cual podemos manejar diferentes decimales bajo ese umbral. Luego de los cuatro decimales, cualquier diferencia va a ser ignorada por el assert. Esto era cuatro. Bien, nuestras pruebas pasan y pues por ahí tenemos una idea más o menos cómo se crean pruebas unitarias de forma básica. Para finalizar, quería mostrarles, porque esta parte de JUnit vamos a dejar más o menos hasta ahí. Otro de los paquetes de las clases que quería que probáramos, y es la que les dije que quería que viéramos. ¿Se acuerdan del ejercicio del cobro mínimo y máximo con respecto a un monto de un parquímetro?
Decía que se calculaba el cobro de un parqueadero según los minutos de estancia. Se les iba a cobrar $10 por minuto y el cobro mínimo era de 100 y el cobro máximo era de 3.000. Entonces teníamos esta función o una función similar a esta en la cual teníamos un cobro base y después aplicábamos max min y max max eh, para devolver el valor. Ahora, el detalle es que necesitamos hacer pruebas para esto y aquí es donde quería que de hecho viéramos un poco de lo que mencionaban anteriormente. Si estos requerimientos nos iban a servir para definir pruebas unitarias. Y definitivamente sí. Entonces lo que vamos a hacer es hacer otra clase. Se llama Programa 2. Y y aquí vamos a hacer varias pruebas. La primera prueba es asegurarnos de que el cobro mínimo está siendo aplicado. Entonces le vamos a llamar cobro mínimo. Recuerden que de todas formas el nombre de la función no es necesariamente relevante porque podemos usar display, pero pues para facilitar las cosas la vamos a llamar así. Y entonces lo que vamos a hacer es, digamos, dado que, eh, ansia, o ¿cómo le ponemos a esto? Tiempo parqueado es igual a 5 minutos cuando pongamos un doble valor a cobrar, va a ser igual a prueba 2 cobro, tiempo parqueado. Entonces, artículos, prueba 2 revuelve un doble, por lo tanto, esto debería ser, bueno, vamos a ponerle un threshold ahí, que un delta. Y el valor que estamos esperando, ya que son 5 minutos, deberían de ser 50, pero como el mínimo son 100, entonces estamos esperando que sean 100. El valor a cobrar y el delta que le vamos a poner 2. Importar el acerticos, que parqueo más caro. Y ejecutamos la prueba. Perfecto. ¿Qué pasó en algunos de los ejercicios que revisamos? Es que tenían el max y el min invertido. ¿Qué pasa si tienen eso y ejecutamos nuestra prueba? Inmediatamente nos damos cuenta de que hay algo mal y ya podemos ir a revisar. Porque hice la prueba, la ejecución de la prueba, que debía devolver 100 y devolvió 3.000. De ahí de entrada, eso fácilmente nos deja ver de que estamos cobrando el máximo. Entonces, ahí hay un problema entre máximo y mínimo. Y si hubiéramos cometido ese error y tuviéramos la prueba unitaria definida, entonces fácilmente nos hubiéramos dado cuenta del problema sin mayor esfuerzo. O sea, hagamos otra con el otro requerimiento, que es el cobro máximo. Digamos que este se quedó ahí 400 minutos. Deberían de ser 3.000. Ah, y sería valor a cobrar. Y bueno, ahí lo tienen. Cobro máximo, ejecutando pruebas y ambas pruebas funcionan.
Entonces, tanto nuestro máximo como nuestro mínimo está funcionando. Sabemos que aquí podrían haber sido 50 y aquí podrían haber sido 4000, pero nuestras funciones nuestras restricciones de mínimo y máximo están funcionando apropiadamente. Digamos que hagamos una última, que sería el void cobro regular. Porque es en serio, Eclipse. Esta persona estuvo ahí 150 minutos y entonces deberían de ser 1500. No, sí, 1500. Y vamos a marcar esto como prueba. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto y qué nos garantiza? De que ya tenemos los tres escenarios cubiertos y que no hay forma de que nuestro código devuelva algo diferente, al menos en estos tres escenarios. Entonces, fácilmente ya el dueño del negocio puede venir y decirnos el próximo mes que ya van a cambiar el requerimiento y que ahora el cobro máximo va a ser de 5000, perdón, de 3500, por decir algo. Entonces, como el monto máximo ahora va a ser de 3500, nosotros necesitamos hacer ajustes en nuestro código. Pero ¿cómo nos aseguramos de que los ajustes de nuestro código no van a causar problemas más adelante? Básicamente eso lo podemos hacer a través de las pruebas unitarias. Sabemos que tenemos una prueba para el cobro máximo y entonces nosotros podemos simplemente actualizar esto a 3500 y sabemos que si la persona pasa 400 minutos, nuestra función debería devolver 3500, pero ahorita lo ejecutamos y estamos viendo de que, como ya sabíamos, eso va a devolver 3000 porque no hemos cambiado el código. Pero ¿qué es lo que nos aseguramos en este momento? De que al cambiar la prueba, esta funciona, el cobro mínimo sigue funcionando bien, el cobro regular sigue funcionando bien, el único que falla es el cobro máximo, pues porque es el cambio de requerimiento y es lo único que vamos a cambiar en el código. Es decir, pues nosotros podemos venir aquí y hacer ajustes a este código y ya sabemos que nuestras restricciones ya están dadas y probadas y podemos hacer esto con mucha confianza. Es decir, aquí le voy a cambiar 3500 al máximo de acá y ejecuto nuestras pruebas nuevamente y ya todas las pruebas pasan. Entonces, ¿qué significa? Yo primero el cambio en la prueba, pues yo es lo que normalmente recomiendo. Si ya tengo prueba, hago el cambio en la prueba, que es la que define la expectativa y el requerimiento. Obviamente la prueba va a fallar, pero luego yo puedo después ir a hacer los cambios en mi código y asegurarme nuevamente de que mi código vuelve a estar en verde y no en rojo. De esa forma me aseguro de que el código se esté escribiendo y las pruebas estén también siendo escritas y que si en algún momento algo cambia, en alguna función dependiente o algo así, tenemos con qué darnos cuenta de forma rápida que las cosas no funcionan o donde las cosas no están funcionando. Y pues básicamente eso en cuanto a pruebas unitarias. Creo que hablamos ya bastante de algunas de las mejores prácticas que tenían que ver con mantenerlas simples, asegurarse de escribir suficientes como para cubrir los requerimientos, utilizar el display name. Aquí podríamos haber utilizado display names más bonitos, como que, por ejemplo, eh, digamos, el cobro mínimo, algo así. Cerrar esto. Lo ven. Eh, Se debe cobrar 100 al vehículo que parquea por menos de 10 minutos. Podríamos haber puesto otro como esta. Se debe cobrar 3000, 3500, podríamos poner ahora. Si alguien parquea 400 minutos. Y así. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer esto? Simplemente a... Vamos a poner el error. Eh, a tener ejecuciones más claras, pero cuando estamos leyendo podemos ver a qué refería cada cosa. Eh,
Es básicamente esto lo que queríamos mostrarle con pruebas unitarias. Eh, no sé si tienen alguna duda y Mientras pues que yo les les agradezco damos el tiempo. tiempo de que hagan dudas en el chat si las tienen o si quieren abrir el micrófono, hay una cosa que vale la pena mencionar. Obviamente, hay una cosa como de estilo de cómo se escriben las pruebas unitarias. Yo estoy adscrito a una idea más minimalista de cómo escribir las pruebas unitarias. A mí me gusta dejar todo en una sola línea de código. Entonces, yo, obviamente, es chévere verlo como el dado, cuándo y entonces en tres separado para que al principio quede la idea, pero yo soy de los que trata de poner todo en una misma línea. Entonces, no sé si quieres hacer un pequeño refactor, Frank, y coge una de esas pruebas unitarias y trata de ponerlo todo en una sola línea. No sé si el de saludos para, si quieres que sea como fácil. Sí, Eh, claro. Pues, básicamente, digamos, agarramos este device test y eso sería mover esto por acá pero y eso, ¿no? mover los valores del dividendo y el divisor. ¿O esperabas algo más? No, 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 Menos. exactamente eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me gusta esto? Porque ustedes pueden leer esa línea de código de izquierda a derecha y parece como si fuera una frase humana, ¿no? Entonces, sí, assert equals 3.3 y pruébame punto divide 10, coma 3. Sí, me parece que genera como una lectura como si de verdad fuera fácil. Y va otra cosa que también decía Francisco, ¿no? Es importante que el código sea simple para evitar que se nos vayan errores sin querer. Entonces, tener una sola línea es chévere porque como que todo está en un solo lugar y es como más fácil visualmente. Parte de esa idea minimalista está en el material y esa es otra cosa que quería eh, mencionar, súper importante de todo esto, ¿no? Yo creo que aprender de pruebas unitarias es importante. Ahorita ese era un tema que quería hablar con Francisco para tener esas dos visiones. Pero bueno, yo siento que es un tema importante, pero la otra parte importante es que el material de ahora en adelante, en vez de mostrarles dos cajitas de sample input y sí, como ejemplo de input y ejemplo de output, lo que va a hacer por sentido práctico es poner un assert. Cuando el assert es de double, el material les va a dar el delta, ¿sí? O sea, literalmente lo que ustedes puedan copiar y pegar. ¿Qué pasa? Que el material tiene un espacio limitado, entonces claramente eso no está dado con public class, pruébame test, arroba test, porque ocuparía un montón de espacio en algo que no es tan importante. Solamente les vamos a dar el assert equals, el assert true o el assert false. Y claramente necesito que ustedes tengan el conocimiento para saber qué hacer con ese assert y cómo lo pueden utilizar en el IDE que ustedes estén utilizando, sí, en el código que ustedes están escribiendo para validar sus ejercicios. Entonces, principalmente, pues esto tiene como esa razón de ser, ¿sí? Que ustedes vean esos assets y no se les haga algo contranatural. Voy a tratar de salir del chat y ahorita hablamos de la parte más carnuda de este tema que me parece interesante. Juan Martín nos estaba preguntando que si suben o pasan los archivos de hoy. No, Juan, porque parte de lo importante de esto es que ustedes empiecen a ganar familiaridad con crear las pruebas unitarias. Entonces es más interesante si ustedes cogen los ejercicios que ya habían hecho o el código que habían escrito y lo pasan a Eclipse y de paso pueden escribir algunas pruebas unitarias y eso les va dando un poco de familiaridad. Entonces, por eso no les pasamos el código que hicimos. En el material básicamente también hay ejemplos. Entonces, bueno, pues ahí pueden encontrar como un punto medio. Leonardo dice, creo que he entendido la mayoría de los puntos clave importantes. Muchas gracias. Gracias, Leonardo, por el comentario. Eh, Listo. Y Oliver dice que recomiendo que le pidas a la IA que te dé ejercicios acorde a tu nivel y esos ejercicios le desarrollas pruebas unitarias.
Ese es un tema también súper interesante. Yo creo que la IA es muy bruta para enseñar a programar, ¿sí? Algún día hice el ejercicio, obviamente, de decirle a la IA, oye, IA, quiero hacer un bootcamp de programación, sugiéreme ejercicios, y ahí es donde tenemos que volver a acordarnos qué hace la IA. Entonces, acuérdense una cosa, ¿no? La IA no piensa. La IA lo único que hace es buscar patrones en información que está disponible. Si la información disponible es mala, lo que la IA produce es mala. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le dije a la IA, listo, dame ejercicios, me dice, listo, pídele a tus alumnos que hagan una función que sume dos números. Pídele a tus alumnos que hagan una función que multiplique dos números. Y es como, pues, ese no es un ejercicio interesante, necesito algo más. Entonces, como les conté alguna vez, yo creo que parte de el valor agregado que damos en este bootcamp es que pensamos ejercicios que fueran inspirados un poco por el trabajo que hemos hecho durante 15 años. Yo también tengo más o menos 15 años haciendo software empresarial. Antes intenté tener una empresa y la quebré, pero eso es otra historia para otro momento. Lo importante es, sí, todo esto salió un poco del código que yo he escrito durante toda mi vida, que puedo tomar y simplificar para que se vuelva un ejercicio, pues para que se vuelva interesante. La IA no tiene ese contexto. Entonces, sí, la IA me repite lo que se encuentra en Internet y lo que les digo, lo que se encuentra en Internet es malo, perverso y terrible. Oliver, claro, ¿no? Abre el micrófono sin ningún problema. Déjame explicarte algo sobre la IA. Como alguien que ya tomó un curso de desarrollo con IA, la inteligencia artificial es bruta si tú no le das el contexto necesario. Y para eso tú tienes que tener la experiencia utilizándola como herramienta, no como algo que tú simplemente le preguntes y te devuelva información. Tú tienes que hacer que ella suma la información que tú vas a necesitar de ella. Tú tienes que hacer que si tú vas a utilizar, por ejemplo, información sobre Java, asumir que sea un programador experimentado en Java. Si va a ser a tú aprender sobre Java, tienes que hacer que ella asuma que es un profesor de Java. Eso es lo que tú tienes que hacer con ella, darle primero el contexto para que ella lo memorice y en base a eso te genere el contenido que tú necesitas. Pero lo que te digo, pero donde yo siento que falla todo esto es, claro, la IA no puede decir, ok, voy a tratar de acordarme del código que he hecho durante 15 años para tratar de sacar ejercicios. Entonces, ¿qué hace la IA? Va y en la información que le dieron para entrenarla, busca qué ejercicios son los que supuestamente se utilizan para enseñar a programar. Y ahí donde les digo, la vaina es como industria o como comunidad, no sé, hemos hecho un pésimo trabajo de compartir ejercicios buenos. O sea, yo voy a internet y uno busca como ejercicios de strings, por ejemplo. Y claro, salen 100 ejercicios, pero todos son aburridísimos, o por lo menos, no sé, mi opinión es eso, ¿sí? Entonces es como, listo, coja un string y haga un saludo hola mundo, entonces chévere, ese está bien. Entonces después, ahora haga un saludo que tenga no sé qué cosita, y es como, bueno, ok, pero enséñame algo diferente, no sé, esta es una cosa como muy personal, pero a mí no me gustan mucho los ejercicios, Yo te pero... voy a ser sincero, yo tomé un modelo y le pasé el material del bootcamp y él va acorde conmigo, o sea, vamos acorde al bootcamp, pero yo le tengo dudas que no las voy a preguntar todas acá porque sería aburridísimo y largo. Entonces yo se lo pregunto a la IA y me lo contesta. Y cuando más adelante le pregunto a alguien que sepa mucho de Java, porque siempre trato de que sea alguien que sepa, me responde lo mismo. Bueno, igual, estamos hablando de pruebas unitarias. Me interesa un montón algún día, Oliver, tal vez te compartas esta experiencia con todo el grupo. Pero cerremos el tema de pruebas unitarias, que hay dos preguntas que me parecen súper importantes. Una que no está en el chat, pero me parece importante. Entonces, de nuevo, hablemos de Twitter no es el universo. Si ustedes van a las redes sociales, yo siento que hay un sentimiento de las pruebas unitarias ya no sirven para nada. Y es como un sentimiento que la gente repite de alguna manera. Entonces, te quería preguntar, Francisco, si en tu experiencia las pruebas unitarias todavía son valiosas o es una reliquia de un pasado.
glorioso que ya no existe. Bien, mira, o sea, realmente nosotros todavía en la empresa hacemos bastante código y si realmente quieres asegurar escalabilidad, la forma más sencilla es empezar haciendo pruebas unitarias, creo yo. Porque vos sabes que existen varios niveles de pruebas y estamos hablando, digamos, ahorita de pruebas unitarias, luego pruebas de integración, pruebas de usuario, etcétera, etcétera. Pero siento que lo más sencillo de hacer es pruebas unitarias desde mi punto de vista, ¿verdad? Y que aportan muchísimo porque en realidad llegas a un momento cuando el software se vuelve complejo, de que un error no detectado toma horas en resolverse, cuando una prueba unitaria te podría decir, bueno, es que tienes malo en esta función y corregir esa función y eso se arregla rapidísimo, pero es una cuestión, y es lo que mencionaba al principio, es una cuestión de escalabilidad y no es una cosa de que se fomente tanto en las empresas porque la visión empresarial generalmente es que todo lo necesitan para ayer. Y pues de ahí viene la idea de que generalmente están presionando a los desarrolladores para que las cosas salgan ya, que salga ya y que salga ya, y entonces nadie tiene tiempo de hacer las pruebas unitarias. Que es como cuando estás trabajando, no sé, un proyecto de, bueno, cualquier proyecto. O sea, realmente desde el principio te vas fijando en los detalles y todo, que todo vaya quedando a como tiene que ser o vas haciendo un borrador y luego sobre ese borrador montas otro borrador y eso se va haciendo un chorizo. Entonces, creo que la importancia de las pruebas como tal en general y no solo las unitarias sigue siendo la misma de siempre. Que la gente lo descuida porque ahora las metodologías ágiles se han malinterpretado en el sentido de que ágil significa sacar todas las cosas lo más rápido posible, sin descuidando ciertos aspectos de la calidad del software y descargando toda esa responsabilidad en el equipo de pruebas, me parece algo bien tonto a largo plazo, pues, porque en realidad cuesta más, pero Mira, esa es mi opinión. sí, yo estoy obviamente de acuerdo contigo y quiero tal vez continuar con la pregunta de Alexis. Mucha gente dice eso, eso se siente doble trabajo y un poco lo que decía Francisco, ¿no? Mucha gente caímos en la trampa de decirle a nuestro líder técnico de proyecto como yo me demoro tanto tiempo si no tengo que hacer pruebas unitarias y tanto tiempo si tengo que hacerlas. Y después de un tiempo hay una cosa que yo me di cuenta. Las pruebas unitarias no son para el líder técnico, no son para el PM, no son para nadie, son para mí. Porque ¿cómo garantizo yo que lo que yo escribí quedó bien? Entonces, claro, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo. Por los ejercicios que nos mandan, he visto que hay gente que lo hace. Hay gente que cae en la tentación de decir, listo, yo hice esto, voy a probarlo sí, con entradas que no me dio el material, quiero ver cómo funciona. Es eso lo que trata de hacer una prueba unitaria, que yo diga, ok, yo voy a hacer una función que calcule la distancia de dos puntos y ¿cómo hago para saber que está bien? Pues yo, si sé cómo funciona la fórmula de distancia, puedo buscar como unos casos que sean representativos de lo que debería ser mi función, escribir pruebas unitarias y cuando yo las vea pasar digo, ah, ok, lo que hice quedó bien. Si no, pues nunca voy a tener como la completa certeza. Y hay una historia también que comparten mucho los libros como de ingeniería de software, y es que corregir un error es más costoso entre más tiempo pasa de haber sido escrito. Entonces, claro, corregir un error para el desarrollador es muy barato. Si yo paso mi trabajo y se lo paso a un equipo de pruebas y el equipo de pruebas encuentra el error, entonces, claro, sí, le hice perder tiempo al equipo de pruebas porque encontraron que hay algo que no funciona. A mí me toca volver a abrir el código, tratar de acordarme qué fue lo que escribí, porque puede haber pasado 2 días desde que lo escribí, 3, 4, 5, una semana, un mes. Entonces, claro, se vuelve más difícil. Ahora, ¿qué pasa si lo encuentra el cliente? Entonces, sí, usualmente hay unas pruebas de aceptación que uno tiene con un cliente en donde uno le dice, señor cliente, yo creo que hice lo que usted me dijo o le garantizo que hice lo que usted me hizo.
el cliente hará sus pruebas y cuando el cliente las encuentra, entonces lo mismo, ¿no? Pues mi credibilidad como desarrollador quedó en entredicho porque el cliente encontró un error que el QA no había encontrado y llegar a producción es el costo más grande porque obviamente hay un usuario que se ve afectado por un error que yo introduje. Entonces, entre más rápido solucione yo el error, menos costoso es. Entonces, para eso son mis pruebas unitarias. Yo no me tomo el doble del tiempo por escribirlas. Me tomo el tiempo de garantizar que mi trabajo quedó bien hecho y el más interesado de saber que lo escribí soy yo. Ahora, Carlos, yo sí, quería comentar algo sobre lo que claro, estás diciendo y es que tiene que ver con el hecho de lo que comenta Oliver, que dice las pruebas unitarias no le añaden calidad al software. Pero es que la cosa es que la gente a veces subestima el alcance que tiene el impacto de crear software mal hecho. Es decir, digamos, en un edificio, cuando terminas un edificio, probablemente se hacen pruebas estructurales, funcionales, de seguridad, porque hay un impacto de que si ese edificio se cae, un montón de gente va a morir. Pero se supone que el software se hace para empresas y a veces inclusive el software tiene vidas en sus manos, aunque la gente lo subestime. Porque a veces eso es lo que pasa, subestimamos lo que estamos haciendo y creemos que un error en ese código que estamos enviando no va a causar problemas. Y hay muchas empresas que han perdido millones de millones por problemas de software. Ahora, si añaden calidad o no añaden calidad, per se como tal, no hace tu software mejor. Lo que escribiste es mejor, pero sí te garantiza que lo que escribiste está bien escrito. Y por lo tanto, yo consideraría eso sí calidad, ¿no? Sí totalmente. agregar calidad. Totalmente de Pe- acuerdo. Si agregan calidad, Oliver, la única manera en que yo puedo estar seguro que si me mandan dos puntos que vienen de una fuente de datos diferente y estoy entregando una información verdadera, es que yo tengo una prueba unitaria que me diga, mire que yo hice una prueba y garanticé que funciona en su complejidad. Si yo doy mal el dato, entonces de nuevo, eso en alguna parte tiene un costo y vuelvo y les digo, ese costo y lo que dice Francisco, ¿no? Hubo una época en que el software que hacíamos casi que era de juguete. Bueno, hace mucho tiempo tal vez no, pero hoy en día transacciones bancarias dependen del software que nosotros escribimos. Dispositivos electrónicos dependen de lo que escribimos y hay gente Y que salud. su vida depende de un dispositivo electrónico. No sé si han visto, hay una caricatura que se vuelve muy famosa de dos cirujanos que están en una sala de cirugía y uno de los aparatos falla y falla con una excepción en Java y el médico pregunta, ¿y qué carajos es esto? Y sí, es ese recordatorio de, oiga, claro, lo que nosotros escribimos sí tiene un impacto. Puede ser que nosotros sintamos que el impacto es pequeño, como dice Francisco, y algún día también podemos hablar, no sé si ustedes se acuerdan de un juicio que le abrieron a Volkswagen porque los carros tienen que pasar unas pruebas de emisión de gases y tienen que garantizar que tienen menor, pues que no emiten tanta cantidad de gases. Y en Volkswagen le pidieron a un programador que escribiera código que cuando estaban probando las emisiones, las bajara y en el mundo real las subiera porque tenían un defecto en el carro que no pudieron arreglar y eso fue un problema y les hago un spoiler, cuando eso se fue a juicio, el culpable fue el programador, no fue el PM que me pidió que yo hiciera el código chambón. Entonces, volvamos al mismo punto. Sí, ahora, hay más preguntas, entonces, pero ese es un tema súper importante y del que creo que podemos hablar en Discord si quieren continuar un poco con eso. Em, Espera que habían muchas preguntas interesantes. Me estoy haciendo un 8. José Figueroa pregunta una cosa interesante. ¿Quién hace las pruebas unitarias? Entonces, como les digo, y bueno, y Francisco lo había mencionado, ¿no? Hay diferentes pruebas. Las pruebas unitarias yo siento que son responsabilidad del equipo de desarrollo. Ha habido un montón de iniciativas de lograr que otros actores dentro del desarrollo de software generen cosas que se puedan volver pruebas unitarias con las que los desarrolladores nos conectemos, pero creo que ninguna pegó. Pero hubo una época en que existía una cosa que se llamaba Business Driven Development y era cómo hago que un
analista funcional escriba algo que se pueda volver una prueba unitaria para el desarrollador, pero como les digo, creo que eso nunca pegó, entonces es, eh, es responsabilidad de los programadores. Faltaron pruebas al MCAS del Boeing 737 MAX. Si, si ustedes buscan literatura de verdad de fallos graves en software, hay muchas cosas que están linkeadas con... Obviamente, hay una cosa también que a mí me parece importante que se metan en la cabeza, ¿no? Cuando yo empecé a programar, yo decía la responsabilidad de la calidad de software no es del programador, es del QA. El QA, la única tarea que le piden al QA es que pruebe el software. Si el software queda mal, pues no es culpa mía, es culpa del QA. Y yo a veces pensaba, oiga, yo creo que esto está funcionando mal. No sé, se lo voy a pasar al equipo de QA y que el equipo de QA me confirme si quedó mal o no quedó mal. Y eso siento que es una visión un poco ingenua. La responsabilidad de la calidad de software es de todos. Y obviamente, si por alguna razón yo escribo algo mal y se le pasa al equipo de Cuba probarlo y se le pasa al cliente probarlo y llega al usuario, realmente el que escribió el código defectuoso fui yo. ¿Sí? No, no le puedo echar la culpa a los demás porque no encontraron mi error. El error al final lo cometí yo. Entonces, a mí me parece súper importante, de verdad, que se lleven en la cabeza que las pruebas unitarias es algo que ustedes escriben siempre para que ustedes puedan garantizar que el código funciona. Ahora, una cosa que tal vez pasamos un poco por alto, lo bonito de las pruebas unitarias es que persisten durante toda la vida del programa. Yo escribo una prueba unitaria y no se pierde porque queda en un archivo que es parte de mi código. Por lo tanto, esa prueba unitaria se puede ejecutar cualquier cantidad de veces en cualquier cantidad de contextos y eso también ayuda un montón a cuando yo encuentro un error, tratar de separar un poco como, bueno, ¿y de dónde puede venir el error? Y bueno, si tengo pruebas unitarias, puedo descartar un montón de cosas como, bueno, listo, yo sé que esto está funcionando, entonces no voy a mirar ese lugar de ahí. Yo siento que es un tema súper interesante. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, que también se nos quedó un poco en el aire, yo siento que hay una cosa que a la industria se le olvidó. Entonces, yo siento que hoy en día la gente ya no habla de pruebas unitarias tanto y siento que es un error grande. Entonces, ¿qué pasó? Conozco mucha gente que me dice, Carlos, yo aprendí pruebas unitarias y fui a mi proyecto actual y no sé cómo escribir una prueba unitaria para ese proyecto. Entonces, les quiero contar algo que también está más o menos documentado en la industria. Hay como un indicativo de calidad de software y es qué tan fácil es de probar. Existen formas en que yo puedo escribir un software que es imposible de probar. Entonces, claro, la mayoría de nosotros trabajamos en empresas donde trabajan muchas personas, trabajamos bajo presión, como comentaba Francisco, y hay un momento en que no tomamos buenas decisiones y en la medida que pasa el tiempo, la deuda técnica de la que hablaba Francisco, esas malas decisiones se vuelven más difíciles y más difíciles de solucionar y a veces terminamos con un Frankenstein que ya no es fácil de probar. Entonces, lo que me llama la atención es si yo escribí un Frankenstein que es difícil de probar, ¿por qué la culpa es de las pruebas unitarias? Y literalmente esa es la actitud que tiene la gente. Como yo tengo un software y las pruebas unitarias no me sirven de nada, entonces la culpa es de las pruebas unitarias. Entonces, véanlo al revés. Una de las características de software bien hecho es que ustedes puedan escribir pruebas unitarias, pero como les digo, creo que se nos ha olvidado un poco cómo hacerlas. Entonces, por ejemplo, algo que espero que pase en este bootcamp es que ustedes digan como, bueno, yo ya escribí pruebas unitarias, yo ya sé que esto funciona, ya sé que tiene mérito, y cuando lleguen a un proyecto grande o a una empresa, sepan de verdad que el concepto funciona y es muy útil. Hay que tener como una cierta habilidad tal vez para cuando uno esté con un Frankenstein, tratar de buscar las piecitas que uno puede empezar a probar. Pero sí, la industria literalmente creo que le dio la espalda a las pruebas unitarias por culpa de los Frankenstein que nosotros mismos creamos. Y eso me parece como pues una Injusto. lástima.
Carlos, yo quería comentar siempre sobre lo de las pruebas unitarias y la calidad. De hecho, también considero importante mencionar que acostumbrarse a hacer pruebas unitarias te hace mejor desarrollador y por lo tanto vas a ir creando software de mayor calidad porque te va a forzar a hacer código modular y desacoplado. Y esas son cosas que más adelante valen muchísimo. Te vas a acostumbrar a hacer código más limpio, te vas a acostumbrar a entender mejor los requerimientos, porque a partir de esos requerimientos tenés que definir las pruebas unitarias. Te vas a acostumbrar a documentar cada cosa que vas haciendo, porque como cada prueba es básicamente la documentación de un requerimiento, tu software va a ser más fácil de leer, tu software va a estar mejor estructurado y tu software va a ser más escalable. Entonces, acostumbrarte a hacer pruebas unitarias trae consigo un montón de beneficios para las personas que están trabajando en desarrollo. Ahora, otra cosa que quería mencionar que me parece importante es lo de la pirámide de las pruebas. Las pruebas unitarias están en la base. Y si bien es cierto, como decía Carlos, a veces decimos, no, yo hice esta función y la podemos montar en el entorno de pruebas y que la pruebe el QA, pero eso ya cuesta más. Si lo ves desde el punto de vista empresarial, eso ya cuesta más dinero. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo el tiempo en el cual el software tiene que subir al servidor, el servidor que tiene que hacer el deploy, el QA que tiene que hacerse el tiempo de ir a hacer las pruebas y documentar todos los errores que encontró para luego volvérselo al desarrollador, para que el desarrollador vuelva a leer todo lo que no está mal y vuelva a empezar a, como decía Carlos, abrir el código y empezar a buscar el error. Las pruebas unitarias uno de sus principios básicos es que son las más baratas de hacer. Entonces, como desarrolladores, que son los que hicieron el código, en ese mismo momento que están claros de lo que hicieron, se pueden hacer las pruebas, se pueden definir los escenarios y eso va a ser lo más barato porque en ese momento, si un escenario falla, se dieron cuenta, lo repararon y no pasó por todo ese otro proceso que cuesta más dinero, tiempo y esfuerzo. Eso quería agregar. Sí, entonces, bueno, ahora volvamos al otro tema importante. Entonces, bueno, Emanuel preguntaba que cada tanto hay que escribir pruebas unitarias y antes había una pregunta de creo que también era, no mentira. Ah, sí, bueno, Emanuel también preguntaba que si es un buen enfoque pensar primero en las pruebas antes del código a testear. Entonces, también les contamos, este no es, de nuevo, un curso extensivo de pruebas unitarias, pero hay un tema que nació de la idea de las pruebas unitarias que se llama Test Driven Development. Test Driven Development es más o menos lo que estabas comentando, Emanuel. Es decir, como listo. Yo sé que tengo que escribir una función que calcule la distancia de dos puntos. Antes de escribir una sola línea de ese código funcional, voy primero a escribir una prueba unitaria para que yo tenga como un norte de esto es lo que tiene que hacer mi función. Ahora, la gracia de todo esto es un poco lo que yo les he contado en otros contextos. Es como, ok, tengo una función que quiere hacer una cosa gigantesca. Entonces, digamos, tal vez el ejercicio del dominio es algo mejor que la distancia de dos puntos. Entonces, sí, es como listo, necesito sacar el dominio de una URL. ¿Cuál es la URL más sencilla que se me ocurre? Pues una URL en donde solo tenga el protocolo, el delimitador y el dominio, ¿sí? Y después del dominio ya no hay nada. Entonces, listo. Concentrémonos en hacer eso que es el caso más sencillo. Listo. Entonces, escribo una prueba unitaria que diga como, ok, para una URL muy sencilla, este es lo que yo espero que me devuelva. Y voy y codifico esa versión de la función. Cuando eso me pase, digo, ok, ahora, ¿cómo lo puedo complicar? Entonces, ¿qué pasa si la URL termina en un slash y no literalmente en el dominio? Entonces, claro, tengo que hacer algo adicional en mi código para decirle, acuérdese que tal vez hay un slash al final del dominio. Entonces, escribo una prueba unitaria con ese slash. eh, Lanzo sí, o sea, corro la prueba unitaria para ver que de verdad mi código no sabe manejar ese caso y cuando yo veo que el código no funciona, voy y hago, sí, incrementalmente, agrego esa funcionalidad nueva. Entonces después si me dicen como listo, ahora el dominio tiene estas características, entonces de nuevo, sí, voy haciendo como una cosa de escribo primero una prueba y después un código.
¿Qué pasa con el material? El material ya les da a ustedes las pruebas unitarias. Ustedes podrían usar las pruebas unitarias para hacer algo parecido, ¿sí? Entonces simplemente decir como listo, tengo mi ejercicio, tengo los assets que ya me dio el material, voy a buscar el primer assert que seguramente es el que describe la funcionalidad más básica, voy a montarlo en mi proyecto y voy a hacer el código solo para que pase ese assert. Y cuando pase ese assert, entonces voy a coger el siguiente assert, lo pego en mi código y lo voy corriendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la intención del material era que ustedes hicieran algo parecido a TDD, aun si nunca les explicamos qué es TDD. Y la otra cosa que pueden hacer, si no, sí, obviamente un poco la gracia de TDD es que ustedes mismos escriban las pruebas. Cuando uno está arrancando, yo creo que es demasiado complicado que a uno le digan como escriba usted las pruebas, entonces pues el material se las va agregando, pero sí debería esto ayudarles un poco como a generar esa sensibilidad de decir, bueno, la próxima vez que yo quiera hacer algo por mí solo, más o menos como cómo podría ir organizando las pruebas unitarias. Ese es un tema que da para una charla completa de 2 horas. De hecho, Francisco y yo hemos dado charlas de 2 horas de ese tema. Entonces, de nuevo, pues no es la intención del bootcamp de atiborrarlos, porque además puede ser que ustedes, después de acabar la parte funcional del bootcamp, digan, ah, ya no me interesa, aprendí lo que quiero aprender. Pero sí es un tema que me parece chévere que si les gusta esto, el desarrollo de software, pueden profundizar un poquito más. No sé si Francisco. Carlos, Mm. un pequeño comentario sobre lo que mencionabas, y si bien es cierto, en el documento estaban los asserts. Algo que no mencionamos en cuanto a las mejores prácticas, y eso era el que traten de no escribir todos los asserts en una sola prueba, porque la idea de las pruebas es detectar errores en un escenario específico. Entonces, si ustedes ponen todos los escenarios en la misma prueba, la prueba va a fallar en cualquiera de esos escenarios y no van a saber en cuál. Entonces, si hay 5 asserts que se les dan en la documentación para algún ejercicio en específico, traten de escribirlos en pruebas diferentes y así se pueden dar cuenta cuál es el que está fallando en el momento de que algo no salga bien. Si los ponen todos en la misma prueba, pues ahí van a tener un problema también. Sí, eso creo que en el material dice como la recomendación es una función por cada assert, pero vale la pena volver a repetirlo acá. Entonces, sí, no sé, Manuel, si eso contesta tu pregunta. Efectivamente, uno debería hacer las pruebas unitarias al mismo tiempo que haces la función. Sí, entonces, en la medida que estoy escribiendo mi función, utilizo las pruebas unitarias para validar que lo que estoy escribiendo quedó bien hecho. Oliver tenía otra pregunta de SonarCube. SonarCube es una de esas herramientas que se han popularizado en la industria, que es como una automatización para revisar buenas prácticas sobre el código. Eso es lo que hace SonarCube. Entonces, Oliver pregunta que si estoy diciendo que SonarCube no es una prueba de software y no, SonarCube lo que hace simplemente es decir como yo sé, estoy tratando de acordarme una de esas recomendaciones de SonarCube, pero no me logro acordar ahorita sí, una así como al Un archivo nombre. evalúa cosas como dependencias viejas, complejidad ciclomática, si tienes Sí, como por código muy ejemplo, complejo, hablemos cantidad una de líneas de que código. podemos entender ya todos, ¿sí? Por ejemplo, yo hice un import de una clase y nunca lo utilicé. Entonces SonarCube sigue como esas reglas y me dice como, oiga, sí, esto es una mala práctica, pero no hace pruebas como tal. JUnit es el que sí hace como esas cosas. Entonces, sí, no, SonarCube no es exactamente eso. Emanuel pregunta que si constituyen la base de la calidad de software por estar en dominio del programador. Sí, creo que eso ya lo contestamos. Podrían ser clases magistrales. Eh, yo quiero recuperar, o sea, algún día voy a hacer un esfuerzo. De hecho, valga la pena aquí darles un poco de publicidad. Nosotros con Francisco llevábamos un tiempo largo en hacer charlas el primer miércoles de cada mes y la mayoría de esas charlas siempre quedaban guardadas en el Jog de Nicaragua. Si ustedes van a YouTube y buscan el canal del Jog de Nicaragua, muchas de esas charlas que les estamos contando las pueden encontrar, pero si quiero algún día hacer como un listado organizado
y como agruparlas por temas para poderles decir como listo, vengan, vayan para allá. Ahora, también les quiero contar una de las cosas que es difícil de hacer charlas así, es que son temas como les digo de 2 horas. Una de las cosas, por ejemplo, que me esforcé esta edición del bootcamp era coger estas sesiones teóricas de 2 horas y hacer videos de 10 y 15 minutos para podérselos pasar para que ustedes los pudieran consumir más fácilmente. Entonces yo creo que un esfuerzo que voy a tratar de hacer, gracias Francisco por pegar el URL de del Jog Nicaragua, pero una de las cosas que quiero hacer después de que se acabe el bootcamp seguramente es coger esos temas que creo que son importantes para darle continuidad al aprendizaje de ustedes y en vez de, sí, de darlas en el contexto de una clase de 2 horas o de una sesión magistral de 2 horas, pues partirlas como en pedacitos pequeños. Entonces, estén pendientes de lo que pasa en el canal, que espero poder seguir compartiendo material, pero sí sería bueno coger todo ese material que hicimos Francisco, y ponerlo de alguna manera consolidado en algún lugar, pues para que sea como fácil, de fácil acceso para todo el mundo. Y hay otra cosa que Oliver también comentó por ahí, por encima, me parece útil también que lo tengan en cuenta. Si algún día profundizan sobre pruebas unitarias, van a encontrar un concepto que se llama code coverage. Y eso también es una cosa un poco controversial en el mundo. Entonces, alguien que escuchó el entusiasmo de Carlos y de Francisco dijo, oiga, si las pruebas unitarias son tan buena idea, obviamente podríamos hacer una herramienta que me ayude a verificar si las pruebas unitarias están haciendo todas las pruebas, sí, como están probando todos los caminos de ejecución de las funciones. Spoilers por si acaso no habían programado, vamos a llegar a un punto en donde nuestras funciones tengan diferentes caminos, flujos de ejecución. Ahorita todo lo que hacemos es muy lineal, pero en el futuro va a pasar eso. Entonces, alguien se inventó la idea de, oiga, esto debe ser una buenísima idea, tratemos de verificar, porque también hay una pregunta que surge de todo esto, que hemos hablado de hacer test-driven development y hacer como la mínima funcionalidad que pueda probar y ir agrandando. Y es como, bueno, ¿y yo cómo sé que ya acabé? ¿Sí? ¿Cómo sé que yo ya no tengo nuevas pruebas unitarias que escribir? Un poco lo que comentábamos con Francisco era, claro, si yo entiendo el contexto de lo que estoy escribiendo, pues para mí debería ser más o menos obvio cuando terminé realmente y cuando estoy cubriendo todos los casos. Pero de nuevo, alguien dijo como, metámosle un robot a esto y efectivamente hoy en día hay herramientas que me dicen, voy a revisar que todos los caminos de ejecución de las funciones están en alguna prueba unitaria ejecutados, ¿sí? Y entonces se entiende que si yo pasé por todos los caminos de ejecución en alguna prueba, pues el código está completamente probado. Y obviamente eso se llama code coverage y usualmente me entrega una métrica que es un porcentaje. Entonces hubo una época en que, claro, la cosa era como, claro, sí, el código mejor probado es el que tiene 100% de code coverage porque así se entendía la calidad en la vida real. Entonces, sí, esa es de nuevo una de esas cosas de el mundo ideal y el mundo real. En el mundo real usamos frameworks para hacernos la vida más fácil. Los frameworks ya traen un montón de cosas que yo no tengo que escribir yo mismo. Y la forma en que los frameworks nos obligan a escribir código hace que a veces el código no sea tan fácil de probar. Y hay veces que nos obligan a escribir código que además parece como muy tonto, ¿sí? Como eso me lo obligan a escribir, pero no le estoy agregando ningún valor realmente al software. Entonces, alcanzar el 100% de code coverage, creo que todo el mundo se dio cuenta como eso no tiene ningún sentido. Y ahí viene la pelotera. Entonces, ¿cómo hacemos para cuantificar qué es buena cobertura si el 100% no es una medida real? Y ahí es donde esto se vuelve, como les digo, un completo despelote. Entonces, ¿me están escuchando todavía? Sí. 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 Em,
Entonces empezó a haber la guerra de, no, que es 80%, y entonces gente que dice, no, que es 75%, no. Y como muchas cosas en programación, es difícil ponerle un porcentaje que tenga sentido para todo el software. Entonces, de alguna manera es el líder del proyecto dice, ok, yo creo que este porcentaje es el que me garantiza a mí de alguna manera que estamos haciendo código bueno, Inaceptable. aceptable, pero no se dejen meter en la guerra de si 80% es bueno o no es bueno, porque esa es una pelea de no ganar, básicamente. Sí, es muy difícil. Es como les digo, ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo en qué es un buen uso del espacio en blanco en nuestras funciones. ¿Qué carajo nos vamos a poner de acuerdo si 80% de code coverage? No, además, bueno, con las métricas lo que les digo, lo que tiene de ilusorio es que es difícil que un número represente realmente la calidad de algo tan complejo como hacer software. Sí, hay diferentes casos, diferentes contextos, entonces, no. Entonces, sí, el 80% es uno de esos números que la gente vota por ahí, porque me imagino que sí, si no puede ser 100 pues 80 suena cool, pero como les digo, no se metan en la cabeza que hay una métrica que tienen que alcanzar porque la métrica depende mucho de muchos factores y hay software para el cual tal vez 80% es muy bajito, ¿sí? Por ejemplo, las funciones, o sea, el código que nosotros estamos haciendo debería tener 100% de code coverage porque literalmente no tenemos ninguna dependencia rara, no tenemos ningún framework, todo el código lo escribimos nosotros. Entonces, si ustedes me dicen como, oye, escribí pruebas unitarias para el proyecto que nos pusiste y tiene 80%, a mí me suena muy mal. Pero entonces, de nuevo, sí, es como, hay un contexto. Entonces, no se dejen meter en la pelea de métricas porque esa es una pelea de no ganar. Emanuel pregunta que si dependerá de la criticidad de la función, la asignación de la prioridad de código a testear. Hay muchas maneras de ver el cuento y entonces obviamente también hay, como les decía, ¿no? Hay una realidad y a veces de verdad necesitamos escribir código que el cliente necesita para allá y tomamos la decisión de decir, bueno, no le pudimos hacer pruebas unitarias ahorita, eso es deuda técnica y nosotros tomamos de alguna manera la decisión de que así lo vamos a sacar. Entonces, en la vida real esto Ese es el riesgo. se vuelve muy complicado de ponerle como métricas claras y puntuales y reglas, sí, así como, eh, como rígidas. Por eso es un poco también mi pelea de que no aprendan ustedes como dogmas, ¿no? Como les digo, yo no les voy a decir nunca cuál es una de esas peleas que yo doy todo el tiempo, que sé que son raras. No sé, digamos, la reasignación de variables. Sí, entonces yo trato de enseñarles que a mí me parece una muy mala idea la reasignación de variables, pero trato de explicarles el contexto. Entonces, como les digo, el día que el contexto cambia, necesito que ustedes digan, claro, esto no es lo que me dijo Carlos porque el contexto no es el mismo, por lo tanto lo que me dijo Carlos no se aplica en este caso. Si ustedes aprenden dogmas y es como Carlos dijo que no se podían reasignar variables, entonces el día que tengan que hacer un acumulador, van a decir, ¿y qué carajos hago acá? Porque la única manera de hacer un acumulador es reasignar la variable, pero hay un contexto. Entonces, no aprendan dogmas de nada de TDD, ni de calidad, ni de desempeño. El Aprendan clínico. opinión de Clean Code, aprendan opiniones, aprendan cuál es el contexto de esas opiniones y tengan una opinión crítica de decir como, bueno, cuando tenga una situación voy a poder compararla con el contexto que me dieron y darme cuenta si tiene sentido lo que me dijeron o no. Si ven que empezamos a hablar de programación y terminamos hablando de cosas filosóficas. Eh, pero bueno, pero mira que, Manuel, no solo es la flexibilidad por la flexibilidad, ¿no? Es darse cuenta que todo tiene un contexto, ¿sí? Entonces, es eso, como creo que yo les había contado, es que en programación no creo que haya algo que yo pueda decir,
nunca hagan tal cosa y no haya lo que yo les diga, siempre hagan tal cosa, porque en lo que yo creería que nunca se debe hacer, pues tal vez hay un caso en donde eso es lo que hay que hacer. Entonces, es eso, ¿sí? No es ser flexible por ser rebelde y como por decir, yo no me quiero dejar enmarcar de ninguna manera, sino es darse cuenta de eso. De verdad, hacer software es tan complejo que las decisiones siempre tienen que ser tomadas frente a un contexto. Entonces, sí, por eso es tan difícil de verdad enseñar buenas, o sea, así como darles a ustedes reglas así como supermarcadas, como sí, haga siempre esto y es complicado. La capacidad de adaptación al contexto, exactamente. Eso es lo que es súper importante. Y miren que hay otra cosa que de nuevo, cosas que creo que son importantes de hacer un bootcamp como este. Yo siento que esto que les estoy enseñando no se enseña. Francisco, ¿tú cómo aprendiste, de verdad, que era importante el contexto de los problemas de programación? ¿En la universidad no? ¿O sí? No, eso se va aprendiendo con el tiempo. Te vas dando cuenta de que hay cosas que funcionan, otras que Me no. Y caigo, me raspo y me levanto y sigo. Y es como, pero ¿por qué a la gente no le enseñan esto? Si, o sea, si Francisco y yo ya nos caímos y ya nos raspamos, ¿por qué no podemos compartirles a ustedes todo esto para que ustedes no se caigan y se raspen? Se van a caer y se van a raspar, pero pues si podemos ayudar a que las raspadas sean menores y sean por cosas más complejas, está bien. Entonces, sí, no sé, es una cosa rara la forma en que enseñamos a programar hoy en día, pero bueno, no sé. De nuevo, estoy totalmente parcializado porque por eso montamos este bootcamp, porque de verdad sentía frustración de cómo se estaba enseñando a programar. Pero bueno, ¿alguna otra esa adaptación para solventar la necesidad contexto desde el software que se está desarrollando? Sí, exactamente, José. Bueno, no, de nuevo, muchas discusiones interesantes. De nuevo, si quieren profundizar un poco más sobre todo esto, podemos abrir un espacio en Discord o podemos encontrarnos algún día solamente para hablar de temas que tengan pendientes. Pero bueno, por el día de hoy, creo que eso es todo. Como les contábamos, no hay ejercicios esta semana. El capítulo que tiene no hay ejercicios para entregar, o sea, no hay, sí, no hay tarea para entregar. El capítulo de importaciones y eso tiene unos ejercicios de rellenado de código, sí, rellenado de código, pero realmente es de nuevo, es más para ustedes que, sí, o sea, son muy sencillos como para hacer los ejercicios. ¿Qué siento yo que es importante que hagan? Ganen familiaridad con las pruebas unitarias y para eso no hay nada que se me ocurra mejor que cojan el código que ya habían hecho en Shell, pásenlo a Eclipse y montenle pruebas unitarias a lo que han hecho. ¿Cuántos ejercicios, o sea, cuántas funciones deberían pasar? Idealmente todas, pero pues hagan lo que crean que es suficiente para que ustedes se sientan cómodos haciendo pruebas unitarias, porque, como les digo, esperaría yo que de ahora en adelante, cuando hagan ejercicios, utilicen las pruebas unitarias para validar lo que están haciendo. Entonces, pues siéntanse un poquito cómodos. Eso no lo tienen que entregar, pero pues de nuevo, me parece que es una tarea que vale la pena que le saquen tiempo. Walter nos pregunta que para los trabajos piden cosas como pruebas unitarias. Entonces, Walter, era una discusión que teníamos en algún momento. A mí me parece que esa pregunta, digamos, esa no es la pregunta, ¿sí? Entonces, la pregunta es, cuando tú estás en un trabajo, ¿tú cómo haces para darte cuenta que tu trabajo quedó bien hecho? ¿Sí? Y ahí es donde siento que tiene sentido las pruebas unitarias, ¿sí? Las pruebas unitarias las escribo para mí, no para cumplir con un requisito de mi líder técnico o para cumplir un requisito que me exige la empresa, sino yo las escribo porque así garantizo yo que realmente hice lo correcto. Y la otra parte de esa pregunta, Walter, es, hay software tan mal hecho y a veces no arranca mal hecho, ¿no? A veces arranca bien
y por cosas que pasan durante el camino, los proyectos se van choqueando y hay un momento en que es cierto que hay software que ya es imposible de probar. Entonces, sí, lastimosamente a veces la gente dice, listo, voy a ir a mi trabajo y voy a tratar de escribir pruebas unitarias y eso ya es un Frankenstein que ya no es fácil de probar. Entonces es complicado, pero uno debería tratar de escribir pruebas unitarias, no porque se las pidan, sino para que uno garantice eh, el trabajo que uno está haciendo. Podría ser que si me piden hacer una prueba técnica y no la pruebo, ya es un red flag como programador. Entonces volvamos a lo que pasaba antes en la industria y ahora ya no pasa. A mí, en mi trabajo, en la entrevista que me hicieron para Huge, me hicieron una de esas cosas que me parece que es importante. A mí no me dijeron que tenía que entregar pruebas unitarias para la prueba técnica que estaba entregando, pero ellos internamente tenían una cosa que decía, revise que tenga pruebas unitarias, ¿sí? Y un poco lo que yo les decía, como es que yo no le tengo que decir que usted las tiene que hacer, usted debería entregarlas por usted mismo. Y eso duró por, no sé, como por 5 años. Yo me acuerdo que sí, había un boom de hay que aprender pruebas unitarias y eso es súper importante para la vida. Y después siento que pasó esto, como que la gente llegó a los trabajos y se dio cuenta que era difícil usar pruebas unitarias, le echaron la culpa a las pruebas unitarias y la gente dejó de hacer pruebas unitarias y ahora las entrevistas ya no preguntan nada de pruebas unitarias. Entonces, mi respuesta a eso sería, el día que hagan una prueba técnica en una empresa, hagan las pruebas unitarias. No porque se las pidan, sino porque ustedes de verdad, ojalá estén convencidos de que eso es lo que tienen que hacer. Pero sí siento que perdió un montón como de popularidad. Y de hecho, por ejemplo, pasaba mucho que sí, uno veía charlas en todas las conferencias importantes, uno veía libros, veía cosas, y como les digo, eso se desapareció. Entonces, es un tema complicado, diría yo. Eh, sí, entonces Yo ahorita quería comentar, Carlos, de rapidita, el hecho de que concuerdo con vos con que hacer pruebas unitarias en pruebas técnicas es un plus. A veces no te las piden y aun si la empresa no las está contemplando, si las ve en tu código te va a dar una ventaja competitiva con el resto. es- Entonces, definitivamente es bueno hacerla. Eh, También quería comentar sobre lo que dijiste de los Frankenstein. Creo que a veces le toca a uno llegar a un trabajo y te das cuenta de que um, las cosas no se hacen de la mejor manera. Hay momentos en los que uno necesita evaluar qué está haciendo con su vida laboral, ¿no? Si el trabajo en el que estás es el apropiado, si el trabajo en el que estás es el que te va a permitir aprender y crecer profesionalmente y ese tipo de cosas, y entonces hay decisiones que hay que tomar. Um, Trabajar con Frankenstein es bien difícil porque generalmente cuando las cosas llegaron a ese punto en una empresa es porque la dirección que está encargada del proyecto no está tan bien y entonces pues toca a veces trasnochar o trabajar extra para sacar las cosas porque la deuda técnica entre más se acarrea, más pesada se vuelve. Y cuando ya llegas al punto de tener código que ni siquiera puede ser probado, entonces esa deuda técnica ya avanza un montón. Y entonces ahí hay que pensar bien las cosas, cómo se hacen y qué es lo que están haciendo. Y, y pues si tienen la capacidad de incidir en el que el proyecto mejore, genial. Y si no la tienen, pues, pues ¿qué están haciendo ahí? sí, pero bueno, miren, nos volvimos bien filosóficos. De nuevo, muchas gracias. Como les digo, si estos temas les interesan, podemos abrir tal vez un espacio en el que sea solamente como hablar como de temas así que les causen curiosidad, pero bueno, por el tema de hoy de pruebas unitarias, muchas gracias por acompañarnos. Estamos pendientes de cualquier cosa por Discord. Una última pregunta de Manuel con código Legacy, ¿cuál podría ser el enfoque de abordar para los unit tests? Eso da para un libro, Manuel. Y de hecho, hay un libro literalmente que se llama, ¿sabes de qué libro está hablando, Francisco?
Creo que dice Legacy Code en el nombre, lo escribió Michael Phelps, eso sí estoy seguro. No. Pero, es un temazo complicadísimo de hablar, Manuel, por fuera del alcance de una sesión de pruebas unitarias, pero en algún momento podemos hablar. Pragmatic Programmer, es que el libro que les digo es específicamente sobre eso, como, ok, usted tiene un software que ya es un Frankenstein, ¿cómo puede empezar a hacer que sea menos Frankenstein? Pero de nuevo, podríamos hablar seguramente 2 horas de ese tema, entonces les... Carlos, yo creo que nosotros tenemos algo en el JDK fundamental sobre eso, porque yo recuerdo haber hablado de eso, que tenés que, para eso sí utilizas herramientas como SonarQube y pues evaluación digamos, cuáles son los puntos críticos del sistema y otras cosas, y de ahí después de ahí sacas como que una especie de desglose de cuáles son tus partes críticas, y pues se supone que por ahí debes empezar a hacer tus pruebas. Creo que hay un video, lo voy a buscar y si lo encuentro lo voy a postear ahí en el canal. Sí, no, de acuerdo. No, no, y de hecho, Oliver, de nuevo, ¿no? SonarCube, yo siento que es importante tener una herramienta como SonarCube en el proyecto. Entonces, es importante que ustedes sepan que eso existe. Digamos, no SonarCube por ser SonarCube. Siento que es importante tener una herramienta de análisis estático de código. Eso es lo que es SonarCube, ¿sí? Como algo que sin ejecutar el código me puede dar recomendaciones de cosas. Entonces, nada, eso es importante que se acostumbren. Obviamente hay varios temas, pero de nuevo, no quiero alargar esto más de lo que ya nos hemos alargado. Exactamente, Working Effectively with Legacy Code. Ese es el que les digo que es todo un libro sobre eso, entonces se puede leer, pero bueno, de nuevo, de verdad, descansen y estamos hablando por Discord y nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Vale, chao.